Muy buenos días, es un placer estar nuevamente con ustedes después de haber estado en el diálogo multicultural en Guadalajara, donde se encontraron cantidades de religiones. Fue un encuentro de líderes de religiones diferentes en las que como hermanos unidos pudieron darse la mano. Es algo grandioso, se los recomiendo mucho, por favor, busquen en Facebook Diálogo Multicultural. Y el día de hoy les tengo aquí a dos personitas muy importantes para mí. Conozco a José Antonio desde hace un año y él se ha dedicado a lo que son las terapias, las meditaciones y tiene nuevas técnicas, además de que maneja los conflictos entre ancestros, el árbol transgeneracional. Así es. Y está aquí Wendy Yacel, sí, que también ella es terapeuta. Es una terapeuta muy conocida, ahora la tenemos por fortuna, los tenemos por fortuna aquí en Monterrey, van a estar un rato, espero, mucho tiempo, mucho tiempo estén con nosotros, y ella trabaja mucho lo que es la hipnosis, lo que es la conexión divina, así que sean bienvenidos, Wendy, sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Georgina. Gracias. Y bueno, ya empezando con lo que es el tema, empecemos por, ¿quién? Por ti, empecemos por ti. Los conflictos en el árbol genealógico, ¿hasta qué punto pueden afectar? No sé, un detalle, ¿qué podríamos manejar en una consulta de árbol transgeneracional? Bueno, mira, los conflictos transgeneracionales, sí. Los conflictos transgeneracionales, la gente puede estar viviendo un problema de divorcio, conflicto con los hijos, conflicto económico, de salud. Cualquier conflicto que se esté viviendo, de alguna forma es transmitido por una información en el ADN, en la familia y en los ancestros. El transgeneracional se basa prácticamente en analizar las fechas y la vida que tuvieron los ancestros hasta la tercera generación, ya que en la Biblia dice que los pecados de los padres son transmitidos a los hijos y a la tercera generación, sí. Hasta el de la tercera a cuarta generación, dice la Biblia. Hay dos partes donde dice eso. Okay. Entonces, en base de las fechas, se puede analizar el árbol y definir si los conflictos que está viviendo la persona pueden ser transmitidos por los abuelos, o por los papás, o por los hermanos o tíos, dependiendo de las fechas y dependiendo de todos esos datos. Conocí a una muchacha que no puede tener bebé y ya ha tenido muchos procesos médicos. Ajá. Y a ella le comentaron que su problema o su conflicto o la situación por la que estaba pasando era debido a que había tenido un problema con la mamá. Y luego se dio cuenta que venía con un problema de la abuela. O sea, se ha estado presentando esa situación, una situación complicada entre ellas, y ella siente que ama a su mamá, pero algo hay que no termina de checar. Es que el tema con los embarazos es muy fuerte, ¿verdad? Depende mucho la información que tenga la persona. Por ejemplo, en el árbol de una mujer, puede ser que esta mujer no pueda tener hijos porque el hombre no tiene la capacidad genética para darlo, o ella tiene un problema ya sea de quistes o de trompas o cualquier sea el problema. Primero se tiene que analizar la parte médica y luego la información que te dé la persona. Por ejemplo, hay un caso que una mujer no se puede embarazar y en este caso la abuela se casa con un hombre y cuando nacen los hijos el hombre se vuelve muy violento y muy alcohólico porque se casaron, porque ella se embaraza, la abuela se embaraza a los 16 años y él tiene 17, tiene un hijo y no ha vivido la vida y se vuelve loco tomando y disfrutando. Entonces los hijos crecen así. Luego llega la segunda generación, que es la mamá, tiene a una hija y el hombre la abandona. El hombre se va y pues bueno, madre soltera y siguen así. La información que ahora tiene la hija es de que los hombres son violentos y te abandonan, pero en el momento en el que nacen los hijos. Entonces, para que un hombre no te abandone, lo correcto es de que no tengas hijos. Y el árbol va a impedir tanto que el hombre como tú no puedan tener hijos. Cuando esa información se conoce y le haces ver a tu inconsciente que no es un conflicto tuyo y que es un conflicto que es transmitido para solucionar una tristeza y un sufrimiento de las generaciones atrás,
en ese momento automáticamente te liberas, tu inconsciente desbloquea el conflicto por el cual no te puedes embarazar y te embarazas. Ese es un caso, hay infinidad, ¿no? De casos, claro. Sí, como en el caso de personas que no pueden lograr tener una pareja. Oye, normalmente son las mujeres, es más fácil que las mujeres no tengan pareja, ¿no? Por ciertas circunstancias. Y sé que hay familias que van siendo... La abuela fue la que dominó y el esposo la abandonó. La mamá domina y el esposo la abandona. La hija domina, o sea, es muy dominante y el esposo la abandona. Y creen que los hombres realmente no valen la pena, ¿no? Y todo eso es lo que se trata en un árbol en una consulta para el árbol transgeneracional, ¿es la técnica? Se puede sanar cualquier conflicto que sea, las herencias, alguien que tenga un conflicto de se murieron mis papás y hay pelea entre hermanos por la herencia, eso tiene que ver con un conflicto transgeneracional. Ah, sí, también. Sí, todo se encuentra en el transgeneracional, cualquier situación por más mínima que sea una caída, todo se encuentra en el transgeneracional. Hay relatos, he tenido pacientes y relatos muy impresionantes, unos más que otros muy fuertes, con niños, con bebés que viven conflictos transgeneracionales muy fuertes. Se libera y se desbloquea automáticamente y todo cambia. Una mujer a los 6 años, en Navidad, por un accidente, un clavo le atraviesa el ojo y lo pierde. Pero a ella ella estuvo en rehabilitación y lo que cuenta en la terapia de grande es que lo que más le dolió fue haber perdido su infancia, porque los niños se burlaban, es el bullying, ¿no? Fue lo que más le afectó. Entonces, su hijo, cuando tiene 6 años, vive ese mismo accidente. Avienta un gancho a la pared, el gancho rebota y le atraviesa el ojo y lo pierde totalmente. La mamá perdió un 90%. Lo que pasa con este niño es que a él le encantaba jugar fútbol y aún sin ojo jugó fútbol, porque él tiene la información de que mi mamá no vivió su infancia. Entonces yo voy a tener el mismo problema que mi mamá, pero yo al contrario voy a disfrutar la infancia. A veces son conflictos muy grandes que tienen que suceder de nuevo para dar una lección. Qué interesante. Entonces es muy importante desactivar todo lo que se vive a nivel biológico y familiar. ¿Tú consideras que es importante asistir a estas consultas aunque creas que estás bien? Pues bueno. Porque a veces no sabes, no sabes realmente qué es lo que está pasando. El árbol, cuando hay un conflicto es muy importante tomar una sesión, porque ayuda mucho a entender el por qué estás viendo el conflicto, pero tú cuando entras a abrir el árbol genealógico, te metes con la familia, despiertas a muertos. Entonces, si hay un muerto con un conflicto que no se ha solucionado y tú le estás abriendo las puertas, eso quiere decir que tú estás dispuesto a ayudarlo. Y entonces, ese muerto en ese momento te va a adjudicar los conflictos que él tiene. Y puede que tengas la trampa del árbol o el tesoro, que es lo que habla Jodorowsky en su libro. Entonces, cuando no hay que moverle, mejor no lo muevas. Claro. No busques porque encuentras, ¿verdad? Hay mucho para dar, pero... Qué interesante. Wendy, ahora la siguiente pregunta para ti. Sí, dime. En la hipnosis, Wendy, en la hipnosis regresiva, porque lo que manejas es la hipnosis regresiva, ¿es consciente? O sea, ¿la persona está consciente o la duerme totalmente? Sí, mira, Gina, la persona siempre está consciente, algunas personas sí tienen el temor, porque ven programas, ¿no?, que los duermen, que ellos no se dan cuenta de nada, entonces les surge ese miedo, ¿no? Entonces yo, al tratarlos en terapia, muchas veces no van a eso, pero yo luego les sugiero, según como yo los veo. Entonces me dicen, no, es que, ¿qué va a pasar? Y les da mucho miedo. Y le digo, no, tú siempre estás consciente, ¿sí? Entonces tú no te preocupes, tú vas a saber siempre lo que haces, o sea, no se obliga a nada. A veces hay cosas, si la persona tuvo más bien un conflicto, una emoción muy fuerte, ya está en el terapeuta si le dice o no, ¿sí? Algún acontecimiento que haya sido así súper fuerte, ¿no? Ya en su momento ya se puede tratar, ya después de cierto tiempo de estar en terapia,
uno le puede decir, ¿no? El mismo terapeuta le dice, mira, es que tú tuviste esto también, pero bueno, siempre la persona, te digo, Gina, está bien consciente. Y bueno, el fin de una hipnosis es para desactivar muchas memorias, ¿sí? Muchas memorias luego que nos causan conflicto, ¿sí? Que se repiten, y uno dice, bueno, es que yo no sé por qué se me repite, no sé, que tal vez tengo yo una pareja y siempre es como que el mismo conflicto, o mi familia lleva tiempo estando enferma de algo y ahora yo lo heredo y me pasa igual. Entonces, en una hipnosis vemos la raíz, ¿sí? De ese problema, porque muchas veces la gente dice, es que hace como una semana o un mes que se me activó esto. Y les digo, no, eso fue nada más como que lo que pues sí, lo activó en ese momento, pero el problema, la raíz puede venir desde el vientre materno, inclusive, te digo, hasta vidas pasadas. Sí. Entonces, la persona a veces dice, bueno, es que, ¿cuántas vidas tuve? Digo, bueno, no sé decirte con exactitud, pero si tú planteas un problema en terapia, en el momento de la hipnosis, tú te vas a ir hacia esa vida que te causó ese conflicto. Entonces, para eso sirve la hipnosis. No todos son aptos para la hipnosis, ¿verdad? No. Las personas que son, que tienen problemas cardíacos, niños igual tampoco, porque son muy susceptibles. Personas con problemas mentales, con neurosis, esquizofrenia. Eso no. Para eso sí, yo siempre antes les pregunto, ¿no? Les hago su cuestionario y les digo, ¿tú padeces de alguna enfermedad? ¿No? Entonces ya la persona me dice, bueno, tengo esto, entonces le digo, no eres apta, ¿no? Igual si lo veo que su sistema nervioso está muy mal, que no esté estable, pues igual yo les recomiendo que no. Brian Weiss era una persona que era muy escéptico acerca de las vidas pasadas, y hasta que empezó a trabajar lo que era la hipnosis regresiva y se topó con ciertas cosas, se dio cuenta de que sí existían las vidas pasadas, además de que eran muy importantes para sanar muchas cosas que traemos, ¿no? En el caso de del árbol transgeneracional, ¿ahí cómo entran las vidas pasadas o no entran? ¿O es punto y aparte? No, sí, todas las dinámicas espirituales están unidas. Todo tiene que ver con un mismo. Puede haber un conflicto, digamos divorcio, y ese conflicto tiene una respuesta en relación a las vidas pasadas, en relación al transgeneracional, en relación a cualquier otra dinámica. Todo va incluido, pero cuando tú activas esa conciencia, todo se sana, ya sea vidas pasadas. O sea, repercute. Sí, pero de que tiene que ver, seguramente tiene mucho que ver. No, hombre, Wendy, a mí se me hace así como que bien especial lo de las hipnosis, porque hay personas que han aprendido la hipnosis regresiva, psicólogos, los cuales son buscados por personas que por curiosidad van. O sea, no tanto que digas, voy a sanar algo, sino, ¿qué fui? A lo mejor fui Cleopatra, fui Napoleón, fui no sé quién, ¿no? Y llegan y se topan con situaciones muy complicadas y luego no saben cómo resolver esa situación. En el caso tuyo, ¿tú le das un seguimiento? O sea, desde antes los preparas y luego un seguimiento antes de la hipnosis. Pues la mayor parte de las veces sí se lleva antes una terapia, ¿no? Y ahí es donde se va viendo, ¿no? Igual, aunque yo puedo considerar, bueno, es que tú eres apto, ¿no? Para una hipnosis, pero si la persona está renuente, entonces no le insistes mucho, ¿no? Porque si no, pues pueden desatarse muchas cosas, ¿no? Hay muchos problemas, entonces ya los redirecciono hacia otro lado, ¿no? Porque yo manejo lo que es también los registros akáshicos. Yo mediante los registros akáshicos también puedo hallar muchas respuestas a sus problemas, ¿sí? Yo siempre antes de abrir su libro de registros, siempre tengo que tener el consentimiento. Entonces en la terapia la persona me dice, sí, yo quiero que me hagan mis registros, quiero ver el porqué de muchas cosas.
Entonces, cuando tú abres su libro, pues ya es cosa, ¿no?, de ángeles, de maestros ascendidos, de tus mismos guías. Si te dan las respuestas, sí, que sean para siempre, para un bien mayor, saben que te van a ayudar y la persona encuentra muchas respuestas a sus porqués. Pero hay otras que nada más van igual, como con la curiosidad de, es que ¿por qué? Ya ver y repítemelo. Y a mí me pasa que cuando, si un guía, ¿no?, porque ahí las respuestas las dan, te digo, ángeles, guías, bueno, tus guías, maestros ascendidos, familiares ya que están en otro plano espiritual. Entonces, si la persona se le da ya como que su respuesta y que busque y sus pistas y todo, y la persona sigue, no, es que yo quiero saber y por qué no, le digo, es que a mí ya no me dicen nada, porque a veces así son ellos, ¿no? A ellos saben que las cosas tienen que ser precisas, ¿sí?, concisas, y no son mucho, ¿no?, de andar, ay, sí, fíjate, y así como uno, ¿no? Ellos dicen, no, el mensaje es esto. Y pueden ser hasta una palabra, dos, y es esto. Entonces ya la persona es la que tiene que pensar, a ver, ¿por qué me dijo? ¿Por dónde? ¿No? Y a veces también el mismo terapeuta lo guía, ¿no? Y dice, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que te dijo esto? ¿Cómo te sientes? ¿No? Porque es muy importante decirles cómo te sientes respecto a la respuesta que se te dio. Sí, porque siempre al final de una hipnosis, de cerrar ya esos registros, siempre yo les digo, no, a ver, ¿tú qué sientes? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué recuerdas? ¿No? Y ya me dicen, no, es que sí, me contacté con tal, ¿no? Porque yo los ayudo precisamente a que creen esa conexión, ¿no? Porque muchas personas buscan terceras personas, ¿no? El terapeuta, el brujo, ¿no? Para que les digan cómo resolver sus cosas. Entonces, yo les digo, no, sí, yo podré canalizar. Y si en mí está decirte algo que te ayude para tu bien mayor, lo comparto. Pero les enseño que todos, o sea, así como tú, José, todos podemos canalizar, ¿no? Pero tenemos que primeramente hacernos conscientes de esa verdad y no dudar, porque muchos dicen, es que no, yo no. O sea, yo no soy un ser iluminado, y yo le digo, no creas que uno también lo es, ¿no? Simplemente que uno cree, ¿sí? Se atrevió a creer y a dar ese paso siguiente. Sí, a mí, yo te puedo comentar así rápido una experiencia, una de las experiencias que me iniciaron en todo esto. Yo a la edad de como unos 9, 10 años, empiezo con todo este despertar, ¿no? Fallece mi abuela materna y mi mamá era de las que, por no hacernos sufrir a mi hermana y a mí, no nos decía las cosas. Entonces, yo lo sabía, yo sentía que no, mi abuela ya no está. No se lo decía a nadie, ¿no? Para pues no ponerme mal a mi mamá o que dijeran, esta está loca, porque eso luego piensan de uno cuando canaliza, esta está loco. Entonces, pero yo me lo quedo y sueño a mi abuela y luego la percibo, escucho, ella en las noches a veces hacía así su pedicure y escuchaba las pinzas. Y se iba mucho la luz en el cuarto donde ella estaba y todo se me empieza a presentar. Entonces yo no sabía, ¿no? Yo soñaba, ¿no? Tenía mis sueños y mi abuela me hablaba y yo decía, ¿qué onda, no? Entonces, yo dije, bueno, va, ya se pasará. Entonces, pero así se me repetía, hasta que una vez estaba yo grabando una canción y fue lo que ahora ya sé, ¿cómo se le llama eso? Una psicofonía. Mi abuela me habló por medio de esa grabación, se comunicó. Entonces ahí la dejé de soñar y todo así, y después comprendió, se estaba despidiendo de mí. Y bueno, pasan los años y fallece mi abuelo paterno, sí, después de como 1 año o 2 de mi abuela. Entonces, yo esa comunicación con él empieza a ser como que más, me empieza a dar más datos, ¿no? Ya no es de que lo sueño como mi abuela, sino que me dice, estoy yo meditando o simplemente estoy sentada así, no haciendo nada, tranquila, comiéndome algo y veo a mi abuelo, ¿no? Lo veo hacia lo lejos, como en un parque y me dice que me acercara y yo así. Entonces me enseña algo así en su mano y algo pendía acá de su mano. Y digo, ¿qué es? Yo aquí como mentalmente le decía, ¿qué es? Acércamelo.
Entonces empieza a acercarse, así, ¿no? Mentalmente empiezo a ver que se acerca a su mano y era una cadenita, ¿sí? Con un crucifijo, pero a mí lo que me causaba rareza es que era un material que yo no conocía, ¿sí? Yo le decía a mi papá, porque fui y le dije, papá, vi a mi abuelo. Bueno, para no salirme tanto de mi relato, le digo a mi papá, papá, mira, yo vi a mi abuelo y tenía una cruz y me dice que esa cruz está aquí en su casa, que tú se la ibas a dar a alguien, pero no la des, eso es para ti. Mi papá estaba en tratamiento, él padeció cáncer en el hígado, ahorita ya lleva 6 años de fallecido, y en ese momento estaba en las quimios, iba bien nervioso mi papá. Entonces le digo, papá, esa cadena está aquí, y se la empecé a describir. Le digo, pero no sé, es como el Cristo es color oro y la cruz es como negra, no sé qué es. Entonces salgo y al momento me llama mi mamá, oye, la cruz es así, que le digo, pues sí, a ver, enséñamela, ahorita voy a tu casa y voy. Y era la misma que mi abuelo me había enseñado. Sí, era un Cristo color oro y la cruz era de obsidiana. Entonces le digo a mi papá, papá, esta cruz es para ti. Y me dice, se la iba a dar a mi nieto, a mi hijo. Y le digo, no se la des, esa es para ti, llévala contigo a las quimios. Mi abuelo va a estar ahí contigo. Y mi papá, y así llorando, ¿no? Entonces, y así empecé con todo esto, ¿no? Ya había luego personas que fallecían, que eran parientes de amistades mías y me decían algo. Entonces yo rápido, ya pero con la seguridad, porque decía, sí es verdad. Primero lo dudas, pero después ya no, sí, ya me decía, no, fíjate que me pasó esto, ¿no? Y tenía yo la duda en mí sobre qué debía yo de hacer de mi vida. Entonces es como yo creo una técnica que se llama... perdón, se me fue el nombre. Es que como tanto hablo, sí, tanto a veces uno está hablando y me vienen muchas cosas, ¿no? Entonces, reconexión divina emocional, ¿sí? Y entonces yo con esta técnica, yo lo que hago es que ayudo a las personas a reconectarse con su esencia divina, ¿sí? Que ellos sepan de dónde vienen, ¿no? Y por lo mismo les llegue la respuesta hacia dónde van, qué es lo que quieren, porque hay muchos que dicen, es que yo no sé mi misión, no sé si la estoy haciendo. Le digo, la estás haciendo desde el momento en que naciste. Entonces, eso les ayuda bastante, ¿no? Y se van ya bien relajados, se van así sintiéndose bien y las respuestas llegan. Hasta luego me dicen, no, es que empezó a mejorar esto y yo no sé por qué, y yo sentí, pensé, y le digo, son los mensajes, es tu ser divino que te está hablando, que te está diciendo para dónde moverte, hazle caso. Entonces es algo así bien padre. Entonces yo en todas mis terapias es lo que yo hago, canalizo, ¿sí? Entonces es algo que a mí la verdad me gusta mucho como terapeuta, ¿no? Porque no nada más es la conciencia, ¿no? De lo que yo estudié, de lo que yo practiqué, sino algo más, ¿no? Que te dice, efectivamente, ¿no? Hay algo que tú tienes que saber, que tú debes de conocer de ti, anímate, no tengas miedo, y yo eso se lo proyecto a la gente, ¿no? Y eso da muy buenos resultados. Wendy, ¿qué son los registros akáshicos? Bueno, los registros akáshicos se llama así al libro de nuestra vida. Nosotros desde el momento que nacemos, que reencarnamos a esta vida, se abre un libro, ¿sí? En una biblioteca sagrada. Entonces se empieza a escribir ahí tu historia. Y al abrir ese libro, ¿sí? Del consultante, la persona puede plantear una pregunta. Y ese libro, los maestros ascendidos, los que custodian esa biblioteca, los parientes que están ya en otro plano, sí, los difuntos, son los que saben de ese libro,
saben que ellos pueden ayudar al consultante, que está en ellos, y entonces es como yo canalizo todos esos mensajes de estos maestros, de estos familiares. Entonces, te digo, siempre tiene que haber un permiso. Yo no los puedo abrir así nada más, porque luego me decían, no, es que ábreme de mi pareja. Y yo te digo el nombre, le digo, no, eso no se puede. La persona tiene que darme el consentimiento para que yo lo abra, porque es su libro, ¿no? Es algo muy sagrado, ¿sí? Entonces yo no puedo. Igual, si la persona está muy cerrada al tema o está temerosa, a veces también es difícil hacer una lectura de registros, ¿sí? Pero siempre, siempre se les va a dar alguna respuesta, que ellos les va a ayudar. Aunque no llegue mucha información por lo mismo que su mente está nublada, está cerrada, o renuente a conocer también su verdad, porque mucho les da miedo conocer, ¿sí? Lo que hay, lo que puede pasar, lo que ellos tienen que hacer. Les gusta estar más como que en la zona de confort, exactamente. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo que es un requisito, ¿sí? Y es algo bien padre, porque cuando tú abres sus registros, sanas muchas cosas. Sanas pasado, sanas presente y sanas hasta futuro. Sí, porque también en esa misma lectura de registros te vas a vidas pasadas, a vidas inclusive te dicen algo igual de tu vida futura, lo que puede pasar si no haces esto. Entonces eso es también un medio de sanación, ¿sí? Igual lo que es el árbol, sí, que mediante fechas y todo te ayudan a saber el porqué de muchas cosas, de dónde proviene todo. También los registros ayudan bastante, ¿sí? Pero dependiendo también cada persona. Hay personas que son más mentales y buscan otras opciones. Las que son como más, están más abiertas, buscan los registros. Pero te digo, esto sirve igual para ayudar a buscar respuestas, para sanar su pasado, ¿sí? Y que ellos sepan qué es lo que pudieron haber hecho mal para ahora hacerlo bien, para transmutarlo. Para cambiarlo. Para cambiarlo. Porque, bueno, en el caso de la cábala, se dice que tú pasas una vida y pasas pruebas, ¿no? Sí. Y depende de las decisiones que tomaste, la siguiente vida se te presentan otra vez las mismas pruebas, pero como con charola de plata para que vuelvas a cometer la misma, sí, vuelvas a tomar la misma decisión. Y si la tomas diferente, entonces quiere decir que ya pasaste esa prueba, ¿no? Sí. Y hasta que vayas pasando las pruebas es como vas liberando de todo ese proceso, ¿no? De estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque cada vida es como parte de una vida, de un total. No sé si me explico. Sí, se complementa súper bien, porque lo que hace Wendy es arreglar eso y quitarte el peso de vivir una vida con conflictos y que nunca sabes por qué. Entonces las personas que están en el camino de crecimiento, de evolucionar, de sanar muchas cosas, los registros akáshicos adelantan mucho eso. Sí, sobre todo porque ya se me olvidó lo que te iba a decir. Ya aquí no te preocupes. Bueno, todo se complementa, ¿no? Todo se va complementando para tener una vida mejor, para entender que muchas de las cosas, ahora que estuve en el diálogo multicultural, todas las religiones siguen un mismo objetivo, conocernos y reconocernos como hermanos, ¿no? Sí, claro. Y conocer todo ese conocimiento que ya tenemos y que a veces lo olvidamos o lo damos por obvio, lo damos tan por obvio que no lo dejamos de hacer. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que te vas encontrando en el camino que hay conceptos a seguir, ya sean valores, mandamientos, que por algo están escritos, ¿no? Sí. Y tienes que irlo superando hasta que llegue el momento en que ya, porque bueno, ustedes dos me pueden contestar, cuando tú solucionas algo con una persona, esa persona deja de aparecer en tus próximas vidas, pero con amor, o sea, es como un trabajo hecho, ¿no? Trabajo concluido, claro. Y trabajo bien hecho, si ya no aparece en tus siguientes vidas, sí. Porque quiere decir que ya solucionaste ese conflicto. Wendy dice algo muy padre de eso. De hecho, ella, en cuestión de terapias que yo tengo con personas,
de repente una persona ya no la vuelvo a ver. Ajá. Y yo antes me cuestionaba y decía, oye, si todavía estamos en proceso. De hecho, dejamos cosas pendientes. Y Wendy me explicaba el por qué pasa eso. Sí, eso es yo lo que siempre le decía, ¿no? Cuando él me decía, ay, es que ¿por qué? Y decía, es que ¿qué habrá pasado, no? Con fulanito, y qué raro. Bueno, entonces yo le decía, no te preocupes, amor. Si una persona ya no regresa, es porque tú ya sanaste tu karma con esa persona, ¿sí? Entonces, lo que nos une con otras personas son el karma, ¿no? Tanto positivo como negativo. Si tú hiciste algo mal en un momento, en otra vida, pasa que te encuentras, ¿no? a esa alma, ¿sí? Porque pues todos somos alma, haciendo una vida de personas inconscientes muchas veces, ¿no? En el camino de la luz. Entonces yo le digo, si ya no regresa ese paciente, déjalo ir, agradécele, sí, ¿no? Tú dile, gracias porque coincidimos y sané yo y sanaste tú y te agradezco, ¿no? Entonces ya como que se queda ya más tranquilo. Fíjate que ahora que estuve con Susan Powell, porque estuvimos en un taller con ella comentaba precisamente esto, que todos somos de alguna manera familia en el sentido energético, que tenemos deudas pendientes, por algo estamos, por algo nos encontramos, incluso ustedes dos conmigo ahorita, o sea, nosotros tres, nos encontramos por alguna razón, ¿no? Y ella comentaba también que cuando un terapeuta, un médico o una enfermera logra sanar a una persona, debe estar agradecido el doctor y el terapeuta con esa persona, porque ya de alguna manera, como dices tú, liberaron karma. O sea, ya trabajo bien hecho, ¿no? Y entonces ya te puedes sentir tranquilo y no sentirte que tú le hiciste un favor, sino al contrario, decirle gracias porque me permitiste sanarte, ¿no? Y sanamos nuestro karma. Sí, porque sanan todos a través de eso. Sí, porque son alguien me decía, y yo creo que es muy cierto, a veces vivimos enojados con diferentes personas, nos molestamos, ¿no? Incluso con una persona que se te atraviesa y ya te enojaste, cosas de esas, pero son tus otros yo. O es un reflejo de lo que tú eres, ¿no? Y de hecho en el transgeneracional, todas las personas que llegan a tu vida están representando a un familiar tuyo en sesión. En sesión trabajamos un tema, y en realidad cuando yo analizo el árbol y lo comparo con el mío, con el de Wendy o con algún familiar, es el mismo. Es la misma información, son los mismos acontecimientos, la misma historia, y cuando esa historia en mi familia no se conoce, ahí se está revelando, y en esa sesión se está revelando el secreto. Y si se sana ahí, y una vez se revela, el secreto se destapa en la familia y se libera también. Pero por ejemplo, si llega una persona y tú te das cuenta, oye, esto está pasando acá en mi familia, en mi mamá, o no sé, en un primo, yo lo sano con este paciente, no queda sano, o sea, no queda bien me da la conciencia, y eso comienza a mover respuestas en las personas. El simple reflejo, si tú sanas, sana yo, pero esta persona está mandando una información a las demás. Es, por ejemplo, vamos caminando tú y yo, y yo ya he caminado muchas veces por ese camino y sé que hay un pozo más adelante, y yo te digo, oye, Georgina, hay un pozo, pero si tú tomas ese conocimiento, pues vas a hacer algo. Pero si tú no quieres actuar, no quieres hacer nada, te vas a quedar. Es lo que pasa con el transgeneracional. Y cuando una persona sana, inconscientemente manda la información a la familia, y la familia decide si actúa conforme a esa información o mejor no. Y ahí es cuando todos sanan. A veces sanan todos, a veces no, pero depende mucho de la otra persona, porque todos tienen libre albedrío. Todos eligen. Sí, y a veces se presenta una natural resistencia, ¿no? A lo que está pasando, porque esto es así como que impresionante, ¿no? De repente dices, no, yo estoy bien, y te topas con que no, con que mi abuela, con que mi abuelo, no sé qué generación, se pasó algo que se transmitió hasta mí, y yo lo estoy transmitiendo a mis hijos, y bueno, cosas, ¿no? Sí, bueno, claro, y eso como ahorita comentabas, ¿no? De que uno lo transmite a los hijos.
Eso sí es algo muy cierto y es bien importante. Yo de hecho doy terapias con ese tema para sanar la relación, los lazos con esa mamá, porque del que tú estés mal con tu mamá se desata ahora sí que el acabose, ¿no? La guerra. ¿Por qué? Porque nuestra madre es nuestra primera conexión con la fuente, ¿sí? Con el amor, fue nuestro primer amor. Entonces, ¿cómo nosotros queremos estar bien si con nuestro primer lazo, ¿sí? Nuestra primera conexión ya está mal, ¿sí? Ya está muy dañada? Entonces, cuando el daño viene, cuando la persona ya está gestando a su bebé, ¿sí? El bebé ya escucha, ¿no? Sí. Su mamá no solo le da alimento físico, ¿no? Sino le da el alimento emocional, ¿sí? Si la mamá está contenta, aquí el bebé está muy bien, ¿no? Está así que feliz. Pero si la mamá está enojada, está triste, todo ese alimento emocional lo recibe su bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese niño ya, ahora sí que sale de su mami, cortan el nudo, el cordón, uno dice, bueno, ya no comparto tantas cosas con mi mamá, y más conforme vas creciendo, ¿no? Porque ya somos, ahora sí que yo estoy acá, mi mamá está del otro lado, y será mi mamá, pero hasta ahí, ¿no? Yo ya soy asunto y aparte, y hasta hay personas que buscan irse muy lejos de las mamás, pero yo le digo, tienen que sanarlo, porque hay un cordón energético, ¿sí? Hay un lazo, un lazo emocional, ¿sí? Muy fuerte, ¿sí? Mediante ese lazo, ese cordón. El cordón está ahí y la gente no lo ve, pero le digo, es energía. Entonces tú sigues con tu mamá unido. No hace falta que lo estés viendo, que ya lo hayan cortado, ¿no? Y que tú ya tengas tu ombliguito bien hecho, ¿no? Y tu mamá, está esa unión. Entonces, si tú sanas eso, pues empiezas a sanar las memorias de tu mamá que te hicieron ser como eres ahora. Porque hay personas que dicen, es que yo tengo mucho de mi mamá, Wendy, no te imaginas cuánto. Le digo, pues es que no es para menos. Pero entre más tú te veas reflejado en tu mamá, es porque tienes que sanar algo, ¿sí? Y como nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos nuestros problemas, no nos enjuiciamos de esa forma, entonces la vida, Dios lo que hace es presentarnos nuestro reflejo, nuestro espejo, para que nosotros lo veamos en él y digamos, ok, esto me molesta de esta persona, es que yo lo tengo también y lo tengo que solucionar. Entonces, si digo, si algo te molesta tanto de tu mamá es porque tú lo traes. Le digo, y no lo dudes, entonces fíjate bien, ¿no? Y hay personas que luego llegan con problemas de que es que no encuentro pareja y resulta que su mamá ha pasado por muchos divorcios, o son hijos que sus papás los abandonaron, ¿sí? Su papá se fue a otro lado o simplemente pasó a otro plano espiritual. Entonces, toda ese abandono lo sienten muy fuerte. Y le digo, tienes que sanar este lazo con tu mamá porque está mal. Entonces, ¿cómo tú quieres sanar tu vida? ¿Cómo quieres tener relaciones sanas? Si ya desde tu mamá, desde tu abuela, tu bisabuela, hay algo ahí que no checa, ¿no? Yo le digo, no, es que esto no me checa, hay algo que no está vibrando como es. Y le pregunto a la persona y me dice, es que sí, esto no. Sí. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Sí, sobre todo que lo que acabas de mencionar es una conexión energética tan fuerte entre la madre e hijo, que resulta que en algunos casos lo hemos comprobado y hay gente que dice, no sé por qué yo sentí que mi hijo estaba en un problema o que iba a necesitar algo y empecé a orar por él y mi hijo, como por obra de magia, se salvó de un accidente, ¿no? O hay una persona que dice que él puede, bueno, hay dos terapeutas que dicen que pueden encontrar personas desaparecidas entrando en conexión con la madre.
porque la madre entra en conexión con el hijo y saben cuál es la ubicación del hijo, ¿no? Ese tipo de situaciones. E incluso una persona que maneja mucho lo que es energías, comentaba ella, cuando la madre percibe o presiente algo, simplemente con que piense en su hijo y haga una pequeña oración, su hijo queda totalmente protegido de la situación en la que esté. Ahí es la importancia de esa conexión tan grande. Claro. Sí, incluso cuando están enfermos de gravedad, pueden salir adelante con el simple hecho de que la madre se presente a donde el hijo está. Sí. Entonces es una belleza lo que las madres tenemos. Sí, claro, la bendición de una madre es bien importante. Sí. Si un hijo es bendecido por su mamá, es más seguro que tenga éxito. ¿Sí? A que si la mamá duda de él, duda de sus sueños, de sus proyectos, el hijo pues no la hace, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que piense la mamá respecto a su hijo va a ser muy decisivo. Determina el futuro. Determina exactamente. Y eso se nota también en el árbol, me imagino, ¿no? Sí, eso claro. Bien marcado. Sí, se ve. Sí. Ay, qué impresión. Cuando hay problemas económicos, normalmente una mujer soltera o un hombre van a abrir un negocio y en la familia la tradición ha sido que todos trabajen y se pensionen en una empresa, entonces la mamá no acredita que el hijo vaya a aventarse una responsabilidad tan grande, porque la mamá dice, bueno, ya no vas a tener un salario fijo, ya no vas a tener aguinaldo, ya no vas a tener pues todas las prestaciones. Entonces esa idea limita que el hijo tenga éxito en su negocio. Qué importante lo que uno lanza, ¿verdad? Lo que uno... Si los papás bendicen, sí. Si los papás bendicen, el hijo va a tener éxito. Y lo contrario, o sea, en caso de... Ya ves que antes las abuelitas decían, no, nunca se te vaya a ocurrir maldecir a tu hijo porque ya lo sacaste. Pasó, por ejemplo, con Carlos Slim. Su papá, él termina, lo bendice y tú vas a hacer algo grande por México y yo confío en ti, yo creo en ti y ahí está. Y normalmente todos, y los que no lo hacen y tienen éxito es porque abandonan a sus papás. ¿Abandonan? Los dejan, claro. Hay muchos, los hombres más ricos del mundo, muchos, se alejaron de su familia, se fueron y cuando tuvieron el éxito, de alguna forma regresaron. Ahí está Robin Williams, ¿no? Que acaba de fallecer, bueno, relativamente poco, y él comentaba que su papá nunca confió en él, y él siempre luchó y se alejó de su papá, pero luchó siempre por agradarle a su papá. Sí hay que sanar todas esas cosas y no echar la culpa. No sentirnos víctimas, José Antonio, porque esa fue una de las conferencias también de allá, sí, que comentaban que nos quedamos atorados y solo digo, en una terapia encuentro que mi papá o mi mamá provocaron que yo tuviera esta situación, por así decirlo, pero son mis decisiones también las que me llevan a este punto, ¿no? Y si yo me quedo solo en mi mamá tuvo la culpa y por eso estoy así, mi papá tú tienes la culpa y por eso estoy así y no me muevo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Sí. Ya no es responsabilidad de mi papá y de mi mamá, es mi responsabilidad. En tomar conciencia. Cuando una persona toma conciencia de que el papá hizo lo que hizo porque vivió una información en la infancia que le provocó eso, o la mamá vivió conflictos en la infancia que le provocaron en su edad adulta ser así, pues dices, bueno, pues lo entiendo. Y a partir de que lo entiendo, pues puedo sanar. Y la perdonas, ¿no? Sí, el saber su historia, el saber la historia es lo que te da empatía, porque si no sabes de dónde proviene su mal carácter, su forma de ser, entonces no hay una comprensión, entonces no puedes decir, ay, ahora caigo, ¿no? Como es la famosa frase, ahora caigo, ¿no? Ahora sé por qué eres así, porque hay muchos que dicen, sí, es que yo lo perdoné. Pero ya no me toques el tema, yo lo perdoné, ya hay, y sí, ¿no? Ellos prefieren darle carpetazo al asunto, ¿no? Y dicen, no, yo ya lo perdoné, estamos muy bien y el tema nunca se habla. Si mamá quiere decir algo, no, mamá, no, ya no me digas nada. Entonces yo digo, no, si todavía te hace el estómago así, que tu mamá toque cierto tema, es porque todavía no lo has sanado. No, yo siempre les pongo como ejemplo, les digo, es que es como si tú te cortas, ¿no? Te caes de la bicicleta, supongamos, y te raspas la rodilla, ¿no? Te entra tierra y tú lo que haces es te bajas de tu bicicleta
y te pones nada más una bendita ahí y ya. Entonces no has sanado la herida, basta que alguien te toque así el brazo y tú reacciones. Le digo, entonces cuando tú puedes decir que ya sanaste, ¿no? Es cuando ya te quitas esa bandita, ese curita, y ya no te duele y está cicatrizado, se verá una marca, ¿no? Esto me dolió, sufrí esto, pero ya no me duele, ¿no? Es una memoria esta marca, pero ya no me duele. Entonces le digo, pero sin embargo, te pones aquí la bendita, te la tapas, pues no estás sanitizando la zona y es fácil que se te infecte, entonces es peor. Tanto tiempo te guardaste algo, ¿sí? Tanto tiempo estuviste tapándote algo, que a la menor provocación explotas, ¿sí? Y ya está todo infectado. Entonces le digo, sanitízate bien tu herida, ¿sí? Sácate toda esa tierra, todo el daño que tú tienes dentro, ¿sí? Échate tu alcoholito y sigue, súbete en tu bicicleta, no te dé miedo volverte a subir porque te vas a caer, súbete, pero ahora sé más cauteloso y más receptivo a todo esto. Entonces, como decía José Antonio, ¿no? Si tú comprendes la historia de tus papás a través del árbol, ¿sí? Y de regresiones y en fin, todo está conectado, todas las terapias tienen un fin común. Entonces, si tú sanas eso, si comprendes la historia de tus papás, pues vas a poder perdonar, y es un perdón neto, no es decir, sí, ya lo perdoné y ya. Nos hace falta conocer la vida de nuestros padres cuando eran pequeños. Claro. Normalmente los ves así y ya no preguntas, ¿no? Claro. Nunca les preguntas qué fue de su vida, sus parejas, si tuvieron novia, a qué edad tuvieron novia, si tuvieron alguna pérdida de un perrito. Nunca, o sea, sí. Siempre dices, es mi papá y él me escucha, pero vienes dándote cuenta que cuando ya no están, sí. Cuando empiezas a sacar sus papeles, dices, oye, mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto, oye, mi mamá aquí, no sé, su primer novio fue un niño que no sé qué, o X, y empiezas a conocer su historia y empiezas a sentir, como dices tú, empatía y dices, oye, creo que nunca conocí, sí, claro. Vivió lo mismo que yo, fue un ser humano, fue un niño, una niña, fue un jovencito, se enamoró, sufrió, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Dices, no es fácil. Sí. Verlo como... Sí, yo siempre les digo, la forma en que tú puedes sanar la relación con tu papá, ya sea tu papá, tu mamá, es, imagínate los chicos. Si tú puedes ver de ellos una foto cuando estaban en una edad infantil, sí. Pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque un niño es todo amor, es la conexión más cercana con la fuente, ¿no? Entonces es más fácil, un niño hace algo, tira algo y ¡ay! Y llora y no, pobrecito, ven y lo papachas, ¿no? Pero si es un grande ya entra el juicio, ya dice, ¡ay, viejo canijo! ¿Y cómo es esto? ¡Qué torpe! ¿No? Entonces cuando tú te imaginas a tu mamá, a tu papá pequeños, o cuando así estás viendo la foto, entonces es más fácil, porque hasta dices, ¡ay, mi niño! ¿No? Ajá, sí, ajá. Entonces es bien bonito eso. Sí, imaginártelos así. Yo así te digo, todos para llegar a este punto en el que estamos de venir acá a hablar de algo es porque ya lo pasamos en nuestra vida, ¿sí? Y todavía las pruebas y todo sigue, ¿no? Pero entonces yo tuve que igual pasar por procesos en los que tuve que perdonar, porque también mi misión en esta vida es perdonar, sí, lo tengo muy marcado. Entonces habrá gente que llega y me dice y uno siente la traición, ¿no? Yo la sentía muy fuerte, entonces yo supe que tenía que perdonar. Entonces dije, ok, empecé a indagar en la historia de mis papás, vi fotos y así es como yo pude sanar ese problema con ellos. Es hermoso ver una foto cuando dices, este era mi papá, ay, este era mi mamá. O luego dices, ay, que tengo sus ojos, tengo esto. Sí, así es. Ha sido un placer, de verdad, Wendy, José Antonio, de verdad. No, el placer de nosotros. Que nos compartieran sus conocimientos, sus técnicas, porque a veces no sabemos a dónde recurrir. Y por favor, por lo mismo, les pido que nos den su teléfono, su Facebook, a dónde podemos contactar con ustedes, por favor. Bueno. Mi red social
Facebook es José Antonio River. ¿Puede aparecer mi nombre en pantalla? River H intermedio, River, como está en pantalla. Perfecto. La página web www.river.com y ahí me pueden contactar directamente. Perfecto. Wendy. Bueno, yo mi red social en Facebook aparezco como Wendy Yacel, sí, así como está en el monitor. Y también, bueno, estoy ahorita está mi página en construcción, pero pues ya pronto espero ya dárselas a conocer. También el teléfono, el 773-132-3469, ahí con gusto tengo el WhatsApp, me pueden escribir, si desean una consulta. Igual por Facebook puedo atenderlos por medio de inbox, ¿sí? Sin ningún afán de lucro. Uno con el amor los ayuda, los asesora. Gracias. Y también mi correo electrónico es wendyyacel@gmail.com. Wendy y José Antonio, yo sé que los voy a comprometer, pero ¿qué les parece si me regalan tú una consulta de árbol transgeneracional? Sí, claro. Y tú una de hipnosis o... Sí, claro, mira, puede ser de la hipnosis, los registros, o igual si alguien tiene un problemita ahí con su mamá y desea tomar una terapia para sanar, porque esto es bien importante, con gusto. Sí, bueno, comuníquense conmigo, ya saben, en mi Facebook, Georgina Hernández Amanecer, pónganmelo en el inbox que quieren ir a asistir a una consulta con Wendy o con José Antonio, y con gusto yo los paso con ellos. Muchas gracias, fue un honor, gracias. Okay, gracias, les agradezco. Recuerden, mañana van a estar mis compañeras, bueno, toda la semana, ya saben, de 11 a 12, no se vayan, sigue Carta Robada y les mandamos muchas bendiciones. Gracias. Gracias.